Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que me escuchan en esta tarde de hoy, 16 de abril del año 2020. Estoy aquí nuevamente con ustedes para traer un nuevo mensaje y una nueva palabra que el Señor me ha inquietado compartir a través de este canal de YouTube. Esta palabra que el Señor ha dado a mi vida siempre es un poco fuerte, pero es necesario que la palabra de Dios sea predicada tal y como es, como debe de ser, porque para eso el Señor nos ha enviado. Muchas personas tratan de maquillar la palabra, tratan de no ofender, de no herir con el mensaje que se da. Es necesario, obviamente, dejarse guiar por el Espíritu de Dios, es necesario ser prudente para hablar, pero cuando se trata de hablar y dar el mensaje de la palabra de Dios, la palabra que Dios dejó, que a través del fundamento de los apóstoles y profetas, y que la piedra angular es Cristo mismo, es necesario que prediquemos la palabra tal y como es. Por eso hoy en día el evangelio, por eso hoy en día el mensaje de la palabra de Dios ha sido adulterada la palabra. Por eso hoy en día podemos ver muchas cosas, podemos ver aberraciones, podemos ver herejías, podemos ver apostasía en la iglesia. Desde que Cristo dejó fundada la iglesia hasta hoy en día es donde está más la apostasía, creciendo cada día más sobre toda la iglesia a nivel mundial. Quiero compartir esta palabra en Primera de Timoteo capítulo 4. Y dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Versículo 4: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas, escúchame bien, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Versículo 7 y último: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. El tema de hoy tiene como título Desenmascarando la apostasía. Desenmascarando la apostasía. Y hemos leído Primera de Timoteo capítulo 4, que habla de muchas cosas que son referentes a la apostasía, que nos da una señal de cómo y cuándo se ha introducido la apostasía en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra así, y dice el Espíritu sí claramente, no lo dice Pablo, no lo dice Pedro, dice, y el Espíritu claramente dice que en los postreros días, en los postreros tiempos, muchos apostatarán de la fe. Pero luego démonos cuenta qué es lo que dice: escuchando a espíritus engañadores. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de muchos que predicando tienen la mente cauterizada. Démonos cuenta, queridos hermanos, que hoy en día la apostasía se ha introducido tan fuerte en la iglesia. Y esto es responsabilidad de los pastores. Esto es responsabilidad de aquellos obreros, hombres y mujeres que Dios
ha establecido en la iglesia de Jesucristo. Esto es responsabilidad de aquellos hombres que Dios dejó al cuidado de la grey, que dejó al cuidado de un rebaño, y que cuando el Señor venga, a cada uno le dará su recompensa, a cada uno le dará su paga, porque el Señor viene pronto y Él va a juzgar a los vivos y a los muertos, dice la Biblia. Él va a juzgar a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes que me escuchan. A mí me va a juzgar por lo que prediquemos, por lo que digamos. Y tú como líder, tú como pastor, como pastora, como pareja pastoral, como predicador, como líder de tu iglesia, no puedes dejar que estas cosas vayan introduciéndose en el redil. Por eso hoy en día vemos iglesias que todo se vale, todo lo permiten. Empezaron bien, empezaron muy bien. Iglesias que se hacían vigilias de verdad, iglesias que se hacían ayunos de verdad, iglesias que buscaban el rostro del Señor, iglesias que predicaban el mensaje, iglesias que hacían que sus miembros y sus mismos pastores, dando ejemplo de cómo vestirse, de cómo vivir de una manera, de cómo vestir de una manera prudente. Pero todo esto se fue metiendo en la iglesia porque se abrieron portillos. Donde había el cerco, se abrió un portillo y el enemigo se fue introduciendo y fue profanando estos lugares. Y ahí es donde se entra la apostasía, donde están predicando cosas que no son, donde están enseñando cosas que ni siquiera están en la Biblia. Y muchos dicen, hagamos esta actividad, hagamos esto para los jóvenes, para que vengan muchos más jóvenes. No permitamos cámaras de humo, permitamos luces en el templo, permitamos pantalones rotos, permitamos que nos vistamos así, que los líderes se vistan así. Hagamos esto para atraer a los jóvenes. Dense cuenta hasta dónde hemos llegado. Démonos cuenta hasta dónde hemos llegado. Y es que para atraer a los jóvenes. ¿Quién es el que da el crecimiento a la iglesia? ¿Quién es el que añade a la iglesia cada día los que han de ser salvos? El Señor es el que va añadiendo a la iglesia cada día los que tenemos que ser salvos. Y todas estas cosas se han venido metiendo en la iglesia y son muchos los responsables que tendrán que entregarle cuentas al Señor de todas estas cosas que han dejado permitir en sus mismas iglesias. Pastoras hoy en día, mujeres predicando en el altar, mostrando casi los senos, con faldas cortas que cruzan la pierna y ya se les ve todo por dentro. Hombres en el altar con sus camisas apretadas, con sus jeans apretados, cantando. Y solamente lo que se dice es, no, yo estoy bien así porque Dios lo que mira es el corazón. Dios lo que mira es el corazón. Sí, Dios mira el corazón. Pero la Biblia dice, en Primera de Tesalonicenses 5:23, si no estoy mal, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice? Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos permitiendo, o están permitiendo muchos pastores, muchos líderes en sus iglesias, permitiendo, dejando que entre el mundo, porque ya parecen tabernas los templos de Dios, celebrando unas cosas, celebrando que el Halloween, entonces que afuera hay Halloween, entonces nosotros también hagamos una fiesta para los niños, para que los niños se sientan bien y les damos unos dulcecitos para que ellos se sientan bien también aquí en la iglesia y puedan creerse que están afuera pero están en la iglesia, y aprovechamos y les damos el mensaje. Palabra adulterada es esta. Que celebremos el cumpleaños aquí en la iglesia, que vamos a comer aquí en la iglesia, que hagamos una fiesta aquí en el templo. Y todas estas cosas
son las que Dios aborrece. Y por eso el Señor tiene que traer juicio sobre la tierra. En estos tiempos, en estos momentos donde estamos, Dios apenas ha derramado un poco de la copa de su ira sobre la tierra. Y hoy en día muchos, todavía algunos predicadores, hombres y mujeres, están predicando y diciendo: preparémonos porque la bendición que viene es grande. Aprovechemos el momento de la crisis porque lo que viene es más grande y viene mucha más bendición. Viene bendición, viene juicio de parte de Dios para esta tierra si no nos arrepentimos, si no buscamos el rostro del Señor. Por eso en 2 de Crónicas 7:14 lo dice muy claro: si mi pueblo se humillare. No dice si los impíos se humillaren, no dice si aquellos perversos se humillaren, no dice si aquellos satanistas o brujos o hechiceros se humillaren. Específicamente Dios traía una y otra vez juicio sobre el pueblo de Israel. Y dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, démonos cuenta, sobre el cual mi nombre es invocado. Y luego dice por tercero: y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero Dios está mandando hoy en día, está mandando a que nos humillemos delante de Él, no que estemos predicando una falsa doctrina y una palabra adulterada. No que estemos predicando lo que realmente nuestro orgullo, nuestro ego o nuestra alma quiere, o lo que nosotros queremos escuchar, o lo que queremos que otros escuchen, para atraer la gente, para atraer mucha gente a la iglesia. Sí, mentiroso, porque la palabra de Dios dice que Dios va añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Y yo no tengo por qué estar dando palabras para atraer gente. No tengo por qué estar dando una palabra acomodada para atraer la gente y llenar mi iglesia. Pastores hoy en día que están vendiendo la fe y haciendo y diciendo cosas porque están desesperados, que quizás no tienen cómo pagar un arriendo de sus iglesias, que quizás no tienen cómo sostener la iglesia, y mandan a traer ovejas de un lado y de otro para que vengan y ofrenden y diezmen ahí en sus iglesias. El Señor mismo lo dijo también, que en los postreros días se harían mercadería con vosotros, mercaderías con las ovejas, haciendo todas estas cosas. Juicio de Dios es lo que viene para la tierra y necesitamos estar humillados delante de Dios, pidiéndole perdón. Pastores, evangelistas, maestros, todos los que tienen un ministerio, todos los que tenemos un ministerio, debemos estar arrepintiéndonos, y los que estamos predicando un mensaje de arrepentimiento. Un mensaje de arrepentimiento. Porque el Señor viene muy pronto por su iglesia. Y muchos se van a sorprender. No estemos maquillando la palabra. No estemos dejando entrar la apostasía a la iglesia. Iglesias donde hoy en día todavía es que haciendo dinámicas para entretener a la gente en una vigilia. No, porque es que la gente se me aburre, la gente se me duerme, la gente me entra en rutina y no podemos estar solamente orando, ni predicando la palabra, ni postrados pidiéndole a Dios, clamándole a Dios o cantándole al Señor, porque la gente se me aburre y se me va. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde el Señor enseñó eso? ¿De dónde enseñó el Señor eso? ¿De dónde nos dejó que hiciéramos tales cosas? Y el Señor nos mandó a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, dice la Biblia. Haciendo dinámicas, haciendo entretenimientos, haciendo acertijos en la iglesia, juegos y dinámicas dentro de la misma iglesia, dentro del mismo templo de Dios. ¿Acaso no llegó el Señor Jesucristo y vio en aquel templo y vio que había mercadería? O sea, estaban haciendo otras cosas para las cuales no había sido establecido o construido el templo de Jerusalén, y vio que estaban vendiendo palomas, vendiendo ovejas, vendiendo cosas ahí afuera en el templo. Y el Señor, usted y yo, usted que me escucha muy bien lo sabe de qué estoy hablando. El Señor mismo se llenó de rabia, se llenó de enojo, y tuvo que voltear las mesas de los cambistas, tuvo que voltear todo ese dinero, todas esas cosas que estaban ahí, y dijo: mi casa será llamada casa de oración, y no, ustedes la han vuelto una guarida de ladrones.
Eso es lo que Dios te mandó a hacer. Tendrás que entregarle cuentas a Dios de qué ha hecho con tu templo, de qué estás hablando y enseñando desde el altar. Porque en estos tiempos que la ira de Dios ya viene aún con más fuerza sobre la tierra, muchos hombres de Dios caerán en los púlpitos. Muchos hombres que están predicando la palabra, muchos hombres que están predicando la palabra, que están adulterando la palabra, que están hablando cosas que no son, que están enseñando doctrinas de demonios, que están dejándose guiar aún por el mismo espíritu engañoso de Jezabel para traer un mensaje torcido y perverso al pueblo de Dios, para engañar y enceguecer cada vez más. Démonos cuenta que aquí en la palabra estaba diciendo que muchos apostatarán de la fe. O sea que no solamente se enfocaba o se relacionaba con aquellos que estaban enseñando, sino los que estaban oyendo, porque dice muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, 1, y a doctrinas de demonios, 2. Apostatarán de la fe, caerán de la fe, de la buena doctrina, caerán de la sana doctrina y seguirán a escuchar doctrina de demonios y a espíritus engañadores. Es necesario que nos arrepintamos. Es necesario que tú como pastor, tú como líder de una iglesia, tú mujer o hombre que estás escuchándome, lleves a tu iglesia a un arrepentimiento y tú mismo también te humilles delante de Dios y le pidas misericordia a Dios, para que Dios sea teniendo misericordia de ti y de las ovejas que tienes a tu cargo. Es necesario volvernos a Dios en este tiempo y predicar un mensaje de arrepentimiento. No prediques lo que tú quieres decir, sino lo que Dios tiene hoy en día para decir al mundo entero. Démonos cuenta cómo se pierden las almas. Démonos cuenta cómo crece la perversión, el homosexualismo, la prostitución, cómo crece. Ahorita el 20 de febrero aproximadamente de este año, en una ciudad por allá en Holanda, hubo un desfile del orgullo gay. Aproximadamente 7,000, hermanos, 7,000 personas. Iban niños, niñas de 5, 8 años, jóvenes, adolescentes, ancianos, personas de 70 años, con sus banderas, con sus letreros. Un desfile de 7,000 personas. Y un hombre fue el único que se arriesgó a ir con un grupo de personas de una iglesia e ir a predicar el mensaje con un megáfono, para que se arrepintieran de sus pecados, para que dejaran su pecado, para que supieran que si no se arrepentían y dejaban lo que estaban haciendo, iba a venir juicio de Dios sobre sus vidas. Esto pasó ahorita en febrero, ahorita del 2020, y démonos cuenta que en marzo empezó principio de dolores para la tierra, principio de dolores. Todo lo que está sucediendo, esto no va a parar acá, esto va a continuar y va a continuar. Dice la Biblia en Mateo 24, que se oirán guerras y rumores de guerras. Esto es necesario que todo esto acontezca, y esto viene sucediendo hace muchos años. Pero luego dice, y habrá pestes, y luego después de pestes dice, y hambres, y luego después de hambres dice, y terremotos. Pero aún no es el fin. Sí, no es el fin, pero es el principio de dolores, porque en un abrir y cerrar de ojos en que menos pensemos, el Señor mismo nos arrebatará y nos llevará a su iglesia. Pero ¿qué le estamos predicando a la iglesia hoy en día? ¿Qué estamos permitiendo en la iglesia? ¿Qué estamos diciendo desde los mismos altares? ¿Qué estamos enseñando a la iglesia? ¿Qué estamos enseñando a la iglesia hoy en día? Démonos cuenta. Démonos cuenta que Dios hoy en día está llamando a un verdadero arrepentimiento. Démonos cuenta que Dios nos está llamando a que nos arrepintamos como pueblo de Dios. Esto no es un juicio solamente para los impíos. No, no, no. El juicio comienza por casa. El juicio comienza por casa, iglesia.
Tú y yo como creyentes, no importa los años que lleves, no importa si llevas 20 años o eres anciano en una iglesia, no importa si tienes un ministerio, eres diácono, eres pastor, eres apóstol o eres profeta, no importa, es tiempo de arrepentirnos, humillarnos delante de Dios. Es tiempo de rendir nuestras vidas al Señor. Es tiempo de examinar nuestros corazones. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice la palabra de Dios. Examinaos a vosotros mismos, debemos mirarnos cada día, entrar a la presencia del Señor y realmente darnos cuenta si es verdad que estamos en la verdadera fe del Hijo de Dios. En ese evangelio que realmente se estuvo predicando desde hace 2000 años, que Cristo lo dejó fundamentado a sus apóstoles y que ahora fue transferido a nosotros. Y muchas cosas de estas han estado sucediendo, pervirtiendo el evangelio, apostatando de la fe. Es necesario que nos quitemos la máscara y podamos realmente mostrar quiénes somos. Porque hay muchos que tienen máscaras religiosas que sean quitadas de los rostros y mostremos realmente quiénes somos. Máscaras de ovejas y realmente son lobos rapaces. Dios va a quitar muchas máscaras en este tiempo y va a mostrar realmente quiénes son y va a separar los que son de los que no son. Va a separar los limpios de los impuros. Va a separar los malos de los buenos. Va a separar las cabras de las ovejas y va realmente a mostrar realmente quiénes son los que estamos en la verdadera fe del Hijo de Dios. Dios te va a juzgar y a ti y a mí. Esta palabra que Dios me ha dado, primeramente Dios me ha hablado a mí, a mi corazón. Ahora está hablando a tu corazón. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? ¿Qué vas a hacer con esta palabra que Dios está hablando hoy a tu vida? Apocalipsis 22:15. Apocalipsis 22:15 dice lo siguiente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor sea teniendo misericordia de nosotros. No es tiempo de estar predicando sobre economía. No es tiempo de estar predicando sobre prosperidad. No es tiempo de estar predicando sobre otras cosas más que sobre arrepentimiento y humillación. Dice Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Mas los perros estarán fuera. ¿De cuáles perros se está hablando? ¿De cuáles perros está hablando el apóstol Juan? Que dice en Apocalipsis que más los perros estarán fuera. Y luego da otra lista de personas que estaban realmente, que estaban en pecado, que estaban en la maldad, que no se quisieron arrepentir de la maldad en que se encontraban. Pero como primero muestra a algo, muestra los perros estarán fuera. ¿Quiénes son estos perros de que habla la Biblia? Era común en la antigüedad, existían pastores de ovejas que apacentaban las ovejas, cuidaban las ovejas. El dueño les decía: cuídame estas ovejas y yo te pagaré. Cuídame estas ovejas, pastoréalas, llévalas a comer pastos y yo te pagaré por ellas, por el cuidado de ellas. Pero también en la época antigua eran usados perros para pastorear ovejas. Habían perros pastores, animales que eran nombrados pastores de ovejas también. Y estos iban detrás de las ovejas. Jesús dijo: yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Y dijo: yo
Iré delante de ellas y ellas me seguirán, porque oyen mi voz y me conocen y ellas me seguirán. Jesús, como buen pastor, dijo: yo voy delante y mis ovejas me siguen. Si tú lo puedes buscar en Mateo 6:22, perdón, lo puedes buscar en Juan capítulo 10:4, lo podemos buscar Juan capítulo 10:4. Juan capítulo 10, versículo 4. Dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, o sea, las ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él. Huirán de él. Perros usados como pastores para apacentar las ovejas, para irlas metiendo ovejas, porque las ovejas se iban descarriando. Un lote de ovejas iba por el camino y algunas ovejas se iban extraviándose y se querían salir del lote de las otras ovejas del grupo. Entonces era necesario poner detrás de todo el grupo de las ovejas, poner un perro para que pastoreara estas ovejas, para que pastoreara, no para que las arriara, no para que las pastoreara, para que las arriara y estuviera pendiente de ellas, que no se salieran. Y era el encargado de que estas ovejas descarriadas regresaran al grupo. Aún hoy en día, en la actualidad, se usan perros en las grandes haciendas. Pero escuchen esto: se usan perros aún hoy en día en las grandes haciendas modernas. Se usa todavía esto, perros todavía que pastorean, que van detrás arriando, pendientes de las ovejas, pendientes de los animales, para que no se salgan del grupo. Por eso hoy en día vemos en las iglesias modernas, lo que le llaman el modernismo, en las iglesias modernas, cómo llenan profanando la iglesia, cómo llenan las iglesias de otras cosas que Dios no ha mandado a hacer, para atraer gente, para atraer multitudes, con sus cámaras de humos, con sus luces, con sus cantidades de cosas, para distraer a la gente, para que la gente no se aburra, no se canse, para que la gente no le dé pereza. Y esto distrae a la gente y no le dan una palabra fresca a la oveja, no le dan una palabra que realmente sea para edificación de su espíritu. Una palabra, dijeron los discípulos: Señor, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú tienes palabras que nos llevan a la eternidad. En las grandes haciendas modernas son las que se usan hoy en día aquellos perros. ¿De cuáles perros se refería el apóstol Juan? ¿De cuáles perros se refería el Señor cuando le dijo al apóstol Juan ahí en Apocalipsis 22:15? Mas los perros estarán fuera. Son aquellos perros que están predicando la palabra, que están llevando un mensaje hipócrita, que están hablando a las multitudes. Incluso hoy en día, con todo lo que está sucediendo y hablando de prosperidad, hablando de cambios, hablando de modernismo, hablando de otras cosas que Dios no ha mandado a predicar, sino que deben de hablar hoy en día de la palabra de arrepentimiento, de limpiarnos, de santificarnos, de arrepentirnos, porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Esos son los perros de los cuales Dios está hablando. Esos son los perros que quedarán fuera del reino de los cielos. En aquellos días dirán: Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, no hicimos milagros. Señor, en tu nombre hicimos esto y esto otro. Mas el Señor les dirá: apartados de mí, hipócritas, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Es necesario que prediques la palabra tal como es. A muchos no les gusta escuchar esta palabra. A muchos no les gusta escuchar esta palabra. Y muchos que van a algunas congregaciones, como hoy en día esas congregaciones modernas, esas congregaciones que están bien adornadas,
quieren escuchar es un mensaje al acomodo de sus vidas y que su pecado siga siendo ahí acomodado, ahí escondido su pecado. Pero cuando le es descubierto su pecado en alguna iglesia, cuando es descubierto su maldad, cuando es descubierto su inmoralidad, cuando es descubierto su adulterio, su fornicación, cuando es descubierto, cuando es exhortado a través de la palabra de un mensaje directo al pecado, se van de la iglesia y buscan otro lugar. Cuando estaban en la sana doctrina escuchando una palabra fresca, una palabra no adulterada, una palabra que realmente venía del corazón de Dios, se enojaron y se fueron a otras iglesias. Y ahí es donde terminan en la apostasía. Terminan escuchando a doctrinas de demonios y a espíritus engañadores, porque era donde ellos querían estar. Hoy en día la gente busca señales, busca milagros. La gente busca señales, busca milagros. Y el Señor Jesús fue necesario también acercársele a la multitud y decirle: ustedes me siguen porque ven las señales y milagros. Ustedes me han seguido porque les he dado de comer. Ustedes me siguen por esto. Mas no seguían al Señor porque realmente le amaban. Estos son los perros de los que habla el Apocalipsis 22:15. Ten cuidado dónde te estás congregando. Ten mucho cuidado a quién estás escuchando. Ten cuidado qué estás escuchando y a quién estás escuchando, a quién estás siguiendo. El Señor nos mandó a seguirle, fue a Él, a seguir las pisadas del Maestro, a seguir las pisadas de Jesús. Los perros siempre van detrás de los rebaños durante sus viajes, haciendo que los animales descarriados regresen al grupo. Pero muchos de estas ovejas cuando regresan al grupo, estos perros terminan pastoreando estas ovejas. Estos perros terminan arriando estas ovejas y dándoles una palabra adulterada. Que días que estaba orándole al Señor: Señor, háblame, Espíritu Santo, ¿qué palabra quieres que hable? A mis hermanos que han podido escuchar este mensaje y compartirlo. Y podía escuchar claramente en mi espíritu, en mi corazón, y decía: que no escuchen palabra adulterada, que no escuchen palabra adulterada. Y desde ahí empezó el Señor a darme este mensaje a mi vida, para hablarme a mi corazón también, porque en algunos momentos nos descuidamos y empezamos a escuchar doctrina de demonios, empezamos a escuchar falsos maestros, espíritus engañadores. Ten cuidado con lo que escuchas, ten cuidado con lo que estás viendo en el YouTube, en la televisión. Ahora que estás todo el día en casa, ten cuidado de tanta cosa que escuchas, de tantas personas que oyes y que sigues. Ten cuidado, porque aún Dios mismo nos juzgará a ti y a mí de lo que estamos escuchando. Muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice la Biblia. Decía: escuchemos palabra no adulterada, porque la palabra adulterada enceguece, decía el Señor. Escuchemos palabra no adulterada, porque la palabra adulterada enceguece. Por eso hoy en día hay muchas personas, muchos creyentes que están en estas iglesias que están llenas de apostasía y están ciegos. No pueden ver realmente en dónde están, en el pecado que están, en lo que están practicando en sus iglesias. Iglesias que se han desviado a hacer otras cosas. Iglesias que se han desviado completamente de la doctrina del evangelio, el evangelio puro que realmente fue desde los tiempos antiguos. Volvamos a las sendas antiguas. Volvamos a predicar esa palabra que era en esos tiempos de los apóstoles. Volvamos a dar una palabra que realmente venga del corazón de Dios. Por eso muchos están ciegos hoy en día y no pueden ver ni siquiera a quién están escuchando, quiénes les están pastoreando, qué es lo que le están enseñando.
y aún no pueden ni siquiera ver cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Y les predican y les hablan y les enseñan un poco de mentiras y un poco de palabrería, fábulas, cuentos. Pastores hoy en día, evangelistas hoy en día parados en los púlpitos hablando de ellos mismos, predicando de ellos mismos antes que de Cristo. Ya no hablan de Cristo, sino de mí. Dios hizo esto en mí, ahora yo soy esto, y ahora por la gracia de Dios, Dios me dio esto, y ahora yo tengo esto, y eso yo busqué al Señor, y ahora Dios me regaló esto, y yo soy así, y yo ayuno tantos días, y yo oro tantas horas, y yo voy al monte, y yo subo al monte, y yo bajo al monte, y yo hago esto, y yo me levanto en las madrugadas, y yo busco al Señor 2, 3 horas, 4 horas al día, y predican el del yo, y no predican a Cristo. Démonos cuenta hasta dónde ha llegado, y mucho pueblo que está ciego por estar escuchando palabra adulterada, doctrina de demonios, y a hombres, espíritus engañadores, están ciegos y no se pueden dar cuenta, hermanos. Huyan de esos lugares. No estén escuchando doctrina de demonios ni espíritus engañadores. Huyan de esos lugares, porque son hombres que están hablando de sí mismos y no están hablando ni predicando del camino del Señor. Primera de Pedro 2, capítulo 2, 1, 2 y 3. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro capítulo 2, 1, 2 y 3. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, pongamos atención, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Vuelvo y repito, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Debemos desear la leche no adulterada para crecer para salvación. Ahora segunda de Pedro 2 también, 1, 2 y 3 también. Pero hubo también entre vosotros, hubo también falsos profetas entre el pueblo, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, o sea, futuro, entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Sí mira? ¿Introducirán qué? Encubiertamente. Ni siquiera muchos se dan cuenta de lo que muchos están enseñando. Introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El 2. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros. Imagínense. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Harán mercadería. En una ocasión, quiero contar algo corto que me sucedió, que Dios me permitió expresar en este momento, para comparar los que escuchan la palabra adulterada y quedan ciegos espiritualmente, ciegos completamente. En una ocasión, hace aproximadamente unos 14 años atrás, yo estaba en una ciudad en el país de Colombia. Estaba en un lugar, fui a acompañar a un familiar, y ella entró a la casa y yo me quedé afuera, en el andén de afuera. Me quedé allí esperando, cuando de repente quedé ciego, hermanos, quedé ciego completamente, mis ojos se cegaron y quedé así, y no sabía qué hacer, me asusté demasiado, y Dios mío, ¿qué me ha pasado? Y me quedé por unos 40 segundos, 50 segundos, no recuerdo bien, quedé ciego completamente. Y el Señor, cuando me trajo esta palabra, escuchemos palabra no adulterada, porque la palabra adulterada enceguece, inmediatamente me trajo eso, hermanos. Me trajo eso de hace unos 14 años aproximadamente atrás, que me sucedió, y me dijo:
así como esa vez quedaste ciego por unos minutos porque había consumido un alcohol, había consumido cuando eso yo bebía trago algunos momentos, nunca me gustó el trago, pero un familiar y unos amigos me dieron y me insistieron y tomé con ellos, creo que fue la noche anterior, había tomado aguardiente, si no estoy mal, y yo no quería tomar y bueno, me insistieron y yo tomé, porque aún y cuando no era creyente no me gustaba el alcohol, y tomé, y luego claro, yo me acordé y dije, Dios mío, por eso fue que yo quedé ciego, por ese minuto, un minuto y algo quedé ciego, porque me había tomado un alcohol adulterado. Démonos cuenta, hermanos, que si yo hubiera tomado mucho más trago todavía, hubiera quedado ciego completamente. Por eso hoy en día muchas personas por tomar alcohol adulterado quedan ciegas, porque el alcohol adulterado viene con una porción, con un 20, 30, 15% de la bebida original, y el otro 70, 90% le echan alcohol isopropílico, y esto hace que esto dañe la corteza visual, dañe la vista, y por eso las personas quedan ciegas físicamente. Estoy hablando de eso. Ese alcohol adulterado es fácil, muy fácil de transportar, no cuesta el transporte, es más barato el transporte, es más barato el almacenamiento, es más barata la distribución, todo más barato, la venta, todo es mucho más barato. ¿Por qué? Porque es alcohol adulterado. No cuesta mucho, es mucho más barato. Así hoy en día pasa. Así hoy en día pasa con aquellas iglesias que están predicando y predicando palabras adulteradas. Están hablando cosas que no tienen que hablar, hablando cosas que no están en la palabra. Tengamos cuidado a quien escuchamos, tengamos cuidado, o incluso, hermanos, mire lo que pasa, incluso hoy en día, muchos pastores y pastoras, líderes, están enseñando al pueblo con libros, y no con la Biblia. Enseñan más lo de un libro que lo de una Biblia. Ustedes los pueden ver, ustedes los pueden identificar quiénes son. Están enseñando más lo que dice un libro que lo que dice la Biblia, hermanos. Démonos cuenta, no seamos ciegos. No seamos ciegos, no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Personas que se montan a los púlpitos, personas que se montan a los altares, personas que van y predican la palabra en una iglesia y se basan en un libro, se basan, así sea de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, pero se basan en un libro. Así como hay algunas religiones que se basan en mujeres que predijeron cosas, en hombres que predijeron cosas, pero la palabra más certera es esta, la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra profética más certera, que es la palabra del Señor y que no puede ser adulterada. Tengamos cuidado a quienes estamos escuchando y a quienes estamos siguiendo, porque somos ovejas y debemos escuchar la voz de nuestro pastor. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me conocen. Ellas me conocen. Debemos de saber a quienes estamos siguiendo y a quienes estamos escuchando. Aún tengamos cuidado cómo nos estamos vistiendo, cómo se están vistiendo en esa iglesia, cómo se están llevando. Aún en estas iglesias muchas cosas que se meten en la iglesia, en el templo, para profanar el templo del Señor, profanando la casa del Señor. Tú, mujer que me escuchas, varón que me escuchas, si eres líder de una congregación, estás en la autoridad, no de hacer rebelión ni de ir con rebeldía, sino estás en la autoridad, que eres un anciano de la iglesia, que eres una anciana de la iglesia. Para eso Dios te ha puesto ahí también, para que tú exhortes a tu pastor, exhortes a tu pastora y le hables con la palabra y le muestres realmente lo que la palabra enseña y no lo que el hombre enseña. Es necesario
porque hay muchos pastores y predicadores hoy en día, muchos profetas, muchos evangelistas que hoy en día quieren subyugar al pueblo y dicen, si me dices algo, va a venir juicio de Dios sobre ti. Si me dices algo, si te rebelas, si dices esto otro, va a venir juicio de Dios sobre ti, va a caer esta enfermedad sobre ti, le vas a tener que entregar cuentas a Dios de lo que has dicho, de lo que haces. Y así le están infundiendo terror y temor a las ovejas hoy en día. Y por eso muchas ovejas andan de aquí para allá, de un lado para otro, se salen de esta y se van para la otra. Y muchas personas salen de algunas iglesias con su corazón herido, con su corazón destrozado y no encuentran realmente dónde hay una verdadera, sana y pura doctrina, donde encuentren amor, donde encuentren gozo del Señor, donde encuentren esa fraternidad, ese amor de Dios que realmente Dios mandó a enseñar. Ten cuidado a quién escuchas, tengamos cuidado a quién escuchamos y a quién seguimos, y todo lo pongamos a prueba con la palabra del Señor. Todo llevémoslo a prueba con lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra, y no comamos entero ni nos dejemos engañar. El Señor está trayendo juicio en estos últimos tiempos. El Señor está permitiendo sus juicios en estos últimos tiempos, porque muchos hombres y mujeres, aún la misma iglesia, nosotros hemos dejado de hablar lo que realmente es, hemos dejado de predicar lo que realmente es, hemos dejado de enseñar la sana doctrina, la palabra no adulterada. Por eso Dios va a traer juicio aún, y va a empezar por la misma iglesia. Escobas, van a pasar las escobas de destrucción aún sobre muchas iglesias, sobre muchos templos, muchos hombres y mujeres que creían estar arriba y van a caer, muchos hombres y mujeres que creían ser más grandes que otros, muchas mujeres que creían estar por encima de sus ovejas, y van a caer porque el Señor mismo va a derribar a muchos en los altares. El Señor mismo va a traer juicio sobre las naciones, así como ustedes y yo lo estamos viendo hoy en día. Hoy es 16 de abril del año 2020 y se acordarán de esta palabra, que el Señor está trayendo juicios y seguirá trayendo juicios. Arrepintámonos y busquemos del Señor. Arrepintámonos y busquemos al Señor. Arrepintámonos y busquemos al Señor. No nos creamos más que nadie, no nos creamos los mejores, no nos creamos que porque el Señor te usa predicando o dando una profecía, o porque el Señor te usa cantando, porque el Señor te usa sanando, porque el Señor te usa tocando un instrumento, porque el Señor te usa haciendo una cosa o la otra en la congregación. No nos creamos mayores, superiores a los demás. El Señor está enojado con nosotros, hermanos. El Señor está enojado, muy enojado está el Señor con nosotros, y necesitamos arrepentirnos y buscar al Señor ahora que puede ser hallado. Hermanos, Dios les bendiga. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Espero que esta palabra haya llegado a tu corazón, que la pongas por obra, compártela a quien tú desees compartirla, y sé que el Señor hablará también a aquellas personas que la necesitan. Si somos orgullosos, no aceptamos una palabra como esta, pero si somos humildes de corazón, aceptamos una palabra como esta para nuestras vidas. Dios te continúe bendiciendo. Hasta la próxima. Dios le bendiga.